Vivir que son 2 días Navarra. Abrimos edición de domingo en A Vivir que son 2 días Navarra y lo vamos a hacer con una charla sosegada, con calma. Tenemos tiempo por delante, es domingo, es un buen día para tratar asuntos de manera relajada, lo vamos a decir, porque además tienen importancia, que nadie se piense que nos lo vamos a tomar a risa, ni muchísimo menos, porque es una iniciativa de la que hemos venido hablando en el pasado, que tiene mucho futuro por delante y que ya tiene margen suficiente como para empezar a hacer valoraciones. Hablamos del Parlamento Joven, una iniciativa que presentamos en su día aquí, en A Vivir que son 2 días Navarra, incluso con la presidenta de ese Parlamento Joven, con algunos de sus parlamentarios y con quienes están entre bambalinas impulsando este proyecto. Como digo, hoy es momento para empezar a hacer ya esas primeras valoraciones. Miguel Garrido, presidente del Consejo de la Juventud de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Pedro Velasco, que es técnico de Parlamento Joven. Muy buenas, Pedro. Muy buenas, ¿qué tal? De nuevo, bienvenido, porque Pedro ya nos acompañó en esos momentos en los que nacía el Parlamento Joven y en los que aquí en la SER queríamos darle voz. Dentro de un ratito vamos a incorporar a esta tertulia a quien ha sido, y utilizo ya ese término en esa conjugación en pasado, ha sido la presidenta del Parlamento Joven. Va a haber nuevo presidente o presidenta en el futuro, ¿no, Miguel? Efectivamente, claro. Empezaremos el nuevo ejercicio en octubre y ahí veremos quién se escoge, si es presidente o presidenta. Exacto. Ya tendremos tiempo, y lo vamos a tener en estos próximos minutos, de saber cómo va a ser ese proceso para elegir a ese nuevo o nueva presidente o presidenta del Parlamento Joven de Navarra. Pero, Pedro, la primera valoración de todos estos meses ya de experiencia... mira, esto casi como si fuera un examen y una corrección de examen. Del 0 al 10, ¿qué nota le podemos poner a la experiencia? Pues la vamos a poner alta porque evidentemente ha sido una experiencia muy positiva, pero tampoco le vamos a dar la máxima porque siempre hay mucho aspecto de mejora. Le podríamos poner un 8, un 9, algo así, bueno, un notable casi sobresaliente. La verdad que cuando veníamos aquí estábamos construyendo un proyecto prácticamente desde cero. Me ha encantado lo que has dicho de las bambalinas, ¿no? Porque lo has descrito perfectamente. Hemos estado ahí siempre, ¿no? Entre bambalinas, pues eso, pensando, ideando, desarrollando, animando a la gente a que se apunte. Y ahora sí que tenemos más datos con los que poder hacer valoraciones, saber qué ha ido bien, qué no ha ido tan bien y por tanto podemos mejorar y coger energías renovadas para impulsar este segundo Parlamento Joven. Claro que sí, que como decíamos tiene mucha vida por delante. Miguel, ¿por qué el Consejo de la Juventud de Navarra se decidió a impulsar un órgano de este tipo? Bueno, está claro, ¿no? Una de las reivindicaciones que siempre tiene el Consejo es que la juventud cuenta y tiene que contar aún más a la hora de hacer política y a la hora de escuchar sus problemas, y el Parlamento Joven venía precisamente a solucionar aquello. Existe ya el Consejo de la Juventud, pero es verdad que el Consejo además no podía participar personas que no estuvieran en alguna asociación, y el Parlamento Joven venía a solucionarlos y a darles un espacio a esas personas. Esa fue claramente la apuesta inicial, aunque luego hemos descubierto, imagino que ya lo hablaremos después, también otros beneficios quizá inesperados, ¿no? Pero cosas importantes que ha aportado el Parlamento Joven. Claro que eso además siempre es quizás lo que más ilusión haga, ¿no? El encontrar algo que no has venido a buscar. Una serendipia que se dice en estos casos. Por ejemplo, ¿qué se ha encontrado ese Parlamento Joven que no esperaba? Por ejemplo, una cosa que yo creo que hemos agradecido un montón es que cuando se constituyó un Parlamento Joven muy diverso, con gente que venía de sitios muy distintos, de ideas muy distintas, y sin embargo hemos visto que en vez de, digamos, pelear entre ellos, han acordado y han conseguido ver que aunque tengan ideas distintas, todo ello aportaba para conseguir o para incluso enriquecer los proyectos, ¿no? Y frente a lo que quizás estamos acostumbrados en otros espacios en los que hay debate, en este siempre ha sido constructivo y es algo que valoramos muy positivamente. Ya lo creo, y no es para menos. Pedro, para dibujar una foto fija del Parlamento Joven, ¿cómo lo definimos? ¿Tiene una presidenta, como decíamos? ¿Ha tenido una presidenta? ¿Qué órganos tiene? ¿Qué representatividad tiene? Pues mira, representatividad al final siempre la va a tener de la juventud el Consejo de la Juventud, ¿no? Que es el órgano al que le toca. Es un órgano representativo dentro de un órgano representativo, por decirlo así, ¿no? Todo se va como construyendo. Al final la presidenta y otras 2 personas son las que forman la mesa del Parlamento Joven, como si tuviéramos la mesa adulta, por decirlo así, del Parlamento estándar o senior, y a esa mesa les acompañamos Miguel como presidente del Consejo y yo como técnico del proyecto, ¿no? Y en esa mesa es un poco la que se desarrolla un poco el día a día del Parlamento Joven. ¿Qué temas se van a hablar? ¿Qué temas no se van a hablar? ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos importante? Y todo eso se va ordenando en función de cómo se lleva los plenos, cómo se va trabajando. Ahí luego claro, hay gente que propone cosas que las ideas están muy bien, pero que el proceso de trabajo es
complejo en cuanto a que, bueno, pues el gobierno de Navarra ya está haciendo cosas, el Parlamento también, el propio Consejo de la Juventud también, ¿no? Y hay que unificar y integrar en todo lo que se está haciendo en política, ¿no? Entonces ahí hay un seguimiento también de técnicos y técnicas del Consejo de la Juventud, incluso de otros órganos o instituciones de la comunidad foral, y todo eso se va ordenando en diferentes plenos que hemos ido teniendo a lo largo de este año, en los que, bueno, pues al final se han trabajado 37 temas, que no está nada mal, temas que han sido propios del Parlamento Joven y temas que vienen también de elementos externos. A veces, bueno, el propio Consejo de la Juventud dice, oye, a mí me gustaría conocer la opinión de los jóvenes de este tema. El Parlamento de Navarra, algunas asociaciones o personas particulares también pueden proponer temas, ¿no? Y también se han incluido. Entonces serían como unos 30 temas propios y unos 7 temas externos al Parlamento Joven, a los que también se ha dado cabida, y todos bastante diferentes entre sí, cosa que es curiosa. Luego repasaremos algunos de ellos. Hemos hablado de la presidenta, hemos hablado de la mesa. ¿Cuántos parlamentarios hay? 30 personas hemos tenido. Tenemos un mínimo de 16 y un máximo de 30. El año pasado creo recordar que hubo como unas 36 personas, si no recuerdo mal, que se apuntaron a la posibilidad. Como había más personas que plazas, tuvimos que hacer un proceso electoral, 1.200 votos. Casi nada, ¿eh? Para un primer año muy bien. Hay gente que nos dirá que es poco, y es verdad, pero para un primer año de un proyecto de cero, nosotros más que satisfechos. ¿Sabes qué te digo? Que al quien nos diga que son pocos, le podéis decir que ponte tú a organizar esto. Eso sí, se suele decir a veces. Sí, en los momentos de rabia te salen esas cosas, pero bueno, luego pues nos tomamos un vasito de agua y se nos pasa, ¿no? Pero sí, la verdad que es bastante, y bueno, al final entraron 30 personas, una al final se nos cayó a mitad de curso, porque bueno, pues creo que se iba de Navarra, si no me equivoco, bueno, en fin, que no podía seguir con el proyecto. Una cuestión mayor en cualquier caso, pero es muy importante el compromiso que han adquirido, porque de esos 30 parlamentarios, además de que hubo más solicitudes, por decirlo así, para formar parte de ese Parlamento, de las plazas que realmente se ofrecían, salvo uno, y por causa mayor, ahí han estado impertérritos, sesión tras sesión, pleno tras pleno, aportando. Sí, hombre, aquí también tenemos que ser sinceros, ¿no? Y decir que al final, nosotros hemos hecho un proyecto de cero, que solo se estaba haciendo en otros países. El Parlamento Joven británico, de todo un país que está moviendo prácticamente millones de votos, claro, porque estamos hablando de todo el país. Comparen la dimensión. Efectivamente, no de una comunidad autónoma, ¿no? Pero sí que teníamos otras experiencias de otros países, pero nunca se había hecho esto en el nuestro. Por lo tanto, partíamos absolutamente de cero, pensando que era una buena idea y que no. Esto nos hace, claro, que surjan problemas y que surjan cuestiones que este año queremos mejorar, luego lo haremos a futuro, pero bueno, al final es verdad que 30 personas han estado, pero es verdad que han estado 15, 20 un poco más a piñón fijo, ¿no? O que han estado más motivadas o ¿no? con más conciencia de tener que acabar. Hay gente pues que por el camino se desmotiva, que se cae, que de repente, claro, cuando a un joven o a una joven le das la herramienta de poder hacer el proyecto que quiera, claro, hay gente a la que le puede quedar grande esa herramienta, decir, oye, mira, puedes hacer lo que quieras, tienes la asistencia, ¿no? Y hay gente que dice, realmente no tengo tanto tiempo, realmente se me ha ido de madre, ¿no? Sí. Pero bueno, digamos que sí, que ha habido bastante fidelidad. El compromiso es importante, sí, Miguel. Aquí yo creo que también hay una realidad, y es que, bueno, en general no tenemos una buena cultura de la participación. En general puedo hablar de ciudadana y en específico la juventud, no estamos acostumbrados a participar, con lo cual los proyectos, digamos que son pioneros en ese sentido, y que piden una participación realmente al principio cuesta, y es algo que nos hemos encontrado y de lo que yo creo que está hablando Pedro, ¿no? Es que realmente, y yo sé que como te referías, pero no es que a la gente le quede grande participar, pero es verdad que no está acostumbrada, no tiene una cultura, y siempre decimos una cosa, que es que a participar se aprende, o sea, claro, no se nace sabiendo. Y no solo nosotros, el propio Parlamento de Navarra. Sí, claro. Igual si queréis hablamos también del Parlamento de Navarra, que tendríamos tela que cortar. Igual mañana lunes estoy despedido. En lo de la participación, pero ya, y mira, a más, no solamente el Parlamento de Navarra, no hay más que echar un vistazo al Congreso de los Diputados de vez en cuando, con sesiones ordinarias, cotidianas, que no aparecen en los medios de comunicación o que no se reflejan en la tele. Cuando aparecen, echen un vistazo, y fíjense el panorama. Sin ninguna duda, y a ver, este proyecto era nuevo para el Parlamento, para el Consejo de la Juventud, que es quien se encargaba de desarrollarlo y ponerlo en marcha, pero el Parlamento de Navarra, que se encargaba por una parte de financiarlo, porque le parece interesante promover la participación, que está muy bien, pero por otra parte también se iba a encargar de recibir todas esas propuestas de los jóvenes, que 11 de los 37 temas han ido al Parlamento, son muchos, o sea, temas que
la juventud navarra esperaba que se convirtiesen en ellos en trabajasen. Bueno, pues aquí el Parlamento ha ido un poco... Se tiene que acostumbrar, vamos a dejarlo ahí. Las cosas de Palacio van despacio. Efectivamente, Álvaro. Decía el refrán. 37 temas abordados a lo largo de este año, vamos a decir, prácticamente de labor del Parlamento Joven. ¿Temas como cuáles? Pues mira, los primeros que llegaron tocaron muy cerca con todo el tema de la manada, de las agresiones sexistas y todo el tema del Día de la Mujer. Que recuerdo además que fue el tema que abordamos aquí en A Vivir Navarra, precisamente en esa toma de contacto, en esa primera presentación del Parlamento. Ahí se han hecho muchos temas, sobre todo de declaraciones de ese tipo, de declaraciones... por ejemplo, del tema del caso Alsasua, que además... para mi gusto, los parlamentarios y parlamentarias jóvenes han dado un ejemplo de política o de una nueva manera de conseguir hablar las cosas y de enfrentarse a ellas en un Parlamento joven también muy polarizado y muy dividido sobre ese tema, pero que ha conseguido sacar declaraciones uniendo muchos pensamientos, hasta luego ya propuestas como más en firme, pues temas de acoso escolar, tema de poder estudiar en verano, bibliotecas, etcétera. Han sacado temas campamentos, tiempo libre, verano. Han sacado temas que han ido al Parlamento, o que están en proceso de ir al Parlamento. No me viene a la cabeza, Miguel, échame una mano. Sacaron temas de actividades adicionales en San Fermín, claro, también, por ejemplo. Bueno, y no sé si nos queda alguna propuesta más, como temas muchos, pero vamos, sacaron el del bullying también, que no sé si lo has comentado. Sí, acoso escolar, convivencia en las aulas. Tenemos también, y luego de los 37 es verdad que muchos se nos han quedado en el tintero, porque no nos ha dado tiempo a tratarlos y están ahí en una fase de stand-by de cara a ver si el nuevo Parlamento joven los acoge o no. Temas muy diversos, como por ejemplo viene a la cabeza el de la sanidad universal en nuestro país, es decir, el que no tengas que ir... Recién aprobada por parte del gobierno central, esa nueva cobertura universal para todos los ciudadanos. Un lado por ahí y otro lado por el hecho de que si una persona de País Vasco, Zaragoza, Aragón, donde sea, viene a estudiar a Navarra o viceversa, que cuando uno vaya a acceder a la sanidad no tenga esos problemas de expedientes, claro, de todo ese tipo, de papeleo, ¿verdad? Que ahora mismo pues puede ser necesario, ¿no? Se trata de universalizar ese acceso a la sanidad. Y la verdad que, pues eso, los temas han sido extremadamente diversos y todo el mundo ha opinado. Quizás ha opinado más en los que sabían o les pillaban más de cerca, pero bueno, la verdad que sacar 37 temas diferentes no está nada mal. No está nada mal. Ya lo creo. Miguel, ¿qué recepción, más o menos intuimos, por parte del discurso que mantenéis, qué recepción ha tenido el Parlamento Joven por parte de la clase política real en nuestra comunidad por ese Parlamento Senior del que hablaba Pedro? Sí, bueno, pues prácticamente como todo, ¿no? Pero hay cosas que ha sido una recepción muy positiva y que tenemos que agradecer y cosas que sí que queremos y pedimos que hay que mejorar, ¿no? Probablemente digamos la recepción más personal ha sido muy positiva. Es verdad que siempre nos han tratado bien, las necesidades que hemos tenido, yo creo, a nivel de gestión, etcétera, siempre ha sido muy positiva, pero se nos ha quedado más coja, que es la que comentaba Pedro, la parte de que, claro, esta juventud está participando, está trabajando para mejorar la sociedad, por nada a cambio, conviene recordarlo, y entonces espera que luego ese trabajo tenga un efecto real, ¿no? Y ahí es verdad que el Parlamento de Navarra ha estado o está lento en tratar esos temas y sí que se percibe cierta frustración por parte de los parlamentarios y parlamentarias que han estado. Quizá esa sea un poco la tarea a solucionar el año que viene, pero bueno, por lo que sé, que aún no puedo decir mucho más, creo que se va a solucionar. Hay una cuestión que me preocupa, cuando hablábamos de esta iniciativa del Parlamento Joven, y es realmente cómo se iban a tomar esos parlamentarios, esa clase política senior, insisto en ese término, me lo apropio, si se lo iban a tomar en serio, si realmente iban a tener en cuenta las propuestas de la juventud de nuestra comunidad, que es muy importante porque tiene mucho peso y porque también puede marcar el camino a seguir. Siempre lo decimos, los jóvenes de ahora son el futuro de mañana y de dentro de bien poquito, a lo mejor ese mañana está más cerca de lo que esperamos. ¿Tenéis la sensación o sentís que se os toma en serio? La juventud, primero, esto lo siento, son gajes del oficio, lo tengo que decir, es futuro y presente, que claro, se nos olvida que es presente también. Y respecto a si se lo han tomado en serio, lo que pasa que creo que en un primer momento no esperaban que fuera tan serio lo que estamos haciendo en el Parlamento Joven, ¿no? Y se han encontrado que han tratado temas duros, difíciles, complejos y que les están poniendo una tarea complicada, con lo cual yo creo... Otra más, estarán contentos también. Con lo cual creo que les ha costado acostumbrarse a eso porque no es lo que se esperaban, pero poco a poco vamos viendo ya que se lo están tomando en serio, que se están dando cuenta que es un proyecto
proyecto para cambiar las cosas de verdad y que va a ser útil. Buena señal, Pedro. Creo que querías aportar algo respecto a esto. Sí, no, sin más que el hecho de decir que cada dos, yo sí que pensaban que iba a haber gente, sí que pensaban que el proyecto se iba a mover, pero quizás igual no tanto, ¿no? Esa sensación casi de agobio de, oye, que cada 2 meses o cada mes estas tíos nos están mandando 2 temas, claro, que quieren que se trabaje. Que se tiene que incluir en el día de trabajo parlamentario, o sea, que no es que haya un hueco ahí también, ¿no?, que nos tenemos que incluir en la actividad parlamentaria. Yo creo que sí que se les ha venido un poco grande, ¿no? O pensaban que no iba a ser tan serio. Ha sido muy serio y, bueno, están haciendo medidas, ¿no?, como para poder agilizar ese tipo de temas, sobre todo porque también uno de los éxitos que tiene este proyecto, evidentemente, es que las cosas lleguen al Parlamento de Navarra. Espacios de debate para la juventud habrá más, habrá menos, serán mejores o peores, pero existen. Este proyecto lo que distinguía a todo lo que se hacía hasta ahora es la posibilidad de llevarlo directamente al Parlamento de Navarra. Por lo tanto, si esa parte no la cumplimos, la frustración la tenemos ahí, y la falta de motivación también. Entonces ahora estamos en plan luego comentaremos, ¿no?, de cara a las nuevas elecciones, diciendo, oye, que nos ha costado un poco, pero que van en serio, ¿no? También nosotros teníamos tareas pendientes, teníamos también ahí la tarea de, por ejemplo, habían salido muchísimos más hombres que mujeres en el primer Parlamento Joven. De las precandidaturas que tenemos o de ya las candidaturas que están llegando, hay casi el mismo número de mujeres que de hombres. Son cosas que los años nos van a ir dando y nos van a ir haciendo aprender. Ha sido un año complicado en el sentido de que, bueno, pues lo que hemos dicho, es un proyecto pionero. Además, otros modelos en los que nos hemos basado no son iguales y ha sido nuevo para todos y para todas, para el Consejo, desde luego para la persona que lo está ejecutando, que se las ha... Le mira Miguel a Pedro, por algo será, ¿no? Sí, se las ha visto difíciles a veces, pero también para el Parlamento de Navarra, y eso hay que entenderlo, que también para ellos y para ellas ha sido complicado, pero que se están esforzando también en adaptarse. Es una cuestión de convivencia muy interesante y muy a tener en cuenta, porque corrijo ese mensaje que había mandado hace unos segundos después de ese pequeño tirón de orejas de Miguel, que tiene razón. La juventud es el presente, nos empeñamos a veces en decir que es el mañana, pero es que el mañana no se entiende sin el hoy, y el hoy también lo compone la juventud de esta comunidad, que tiene muchas cosas que decir. Lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo en los próximos minutos en esta edición de Domingo No a Vivir, que son 2 días Navarra. Vamos a hacer una pequeña parada, cogemos aire un par de minutos y a la vuelta incorporamos a la voy a denominar ya como expresidenta del Parlamento Joven de Navarra. Me da un poco de pena, supongo que a ella también le va a dar, pero bueno, nunca se sabe lo que pasará en el futuro. En cualquier caso, enseguida le saludamos y seguimos en conversación con Miguel y con Pedro. No se muevan, volvemos ya. A Vivir, que son 2 días Navarra. Continuamos en A Vivir, que son 2 días Navarra. Habíamos dejado la charla abierta en torno al pasado, presente y futuro del Parlamento Joven de Navarra. El pasado lo hemos desmenuzado, pero todavía tenemos bastantes objetivos por delante, porque hay que hablar de presente y de futuro. Pero claro, todo esto no se puede entender sin la presencia de quien ha sido la presidenta del Parlamento Joven de Navarra en este primer ejercicio. Paloma Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Egunon. Muy bien, gracias. Con un poquito de pena a lo mejor, ¿no? Pues un poco de pena, sí, porque para mí fue el primer Parlamento Joven al que me pude presentar y el último, porque yo ya tengo 31 años, así que este año es imposible que me pueda volver a presentar, pero bueno. Pero vamos, por una cuestión de edad, porque si fuera Paloma Lorenzo un poquito más joven, se presentaba otra vez, ¿no? Pues seguramente sí, sí, seguramente sí. ¿Cómo definirías la experiencia? Pues muy enriquecedora, la verdad. Esa es la palabra con la que me quedo de todos los meses de trabajo que hemos tenido. Enriquecedora, he aprendido mucho, he conocido gente muy interesante, muy diferente a mí y a mi manera de pensar, y la verdad es que eso, fundamentalmente eso, y me lo he pasado muy bien. Claro. Muy bien. ¿Se ha tenido que poner firme y seria alguna vez ejerciendo ese cargo como presidenta del Parlamento Joven, llamando al orden a los parlamentarios? Porque con los mayores pasa, entiendo que con los jóvenes igual, ¿no? Sí, pero no tanto como con los mayores. Vale. Es un mensaje de esperanza para el futuro, Paloma. Sí, yo las sesiones de Parlamento que me ha tocado ver de los mayores, por decirlo de alguna manera, la presidenta sí que se ha tenido que poner muy firme. Yo en algún momento sí he tenido que pedir silencio porque la gente se animaba y hablaba un poco entre ellos, pero vamos, firme no me he tenido que poner. Pedro se está mordiendo la lengua. Me estoy mordiendo la lengua porque además como tienes un cierto parecido razón con Ana Pastor, es que vais de la cuerda. Lo que te acabo de decir, madre mía. No, yo diciendo ¿Qué pasa? ¿Que está extendido eso en el Parlamento? ¿Que te tenían como la Ana Pastor del Parlamento Joven?
No, está extendido solamente con Pedro, que me toma el pelo de vez en cuando. Es que físicamente tiene un aire, Álvaro. Ya haremos una foto para redes sociales con las dos. Por acotar un poco, Ana Pastor, la presidenta del Congreso. Del Congreso. Vale, de los estaba yo diputados. pensando también en la periodista de La Sexta y a lo mejor... Pues, no, más presidenta del Congreso. tenía a lo mejor también esa capacidad inquisitorial de Ana Pastor periodista y luego también las dotes de mando de Ana Pastor congresista, ¿no? Se parece a Ana Pastor, manda callar como Ana Pastor y tiene un poco de genio como la otra Ana Pastor. Toma ya todo lo que te han dicho, Paloma. Antes tú hablabas de esa palabra, ese adjetivo, enriquecedor. Quizás esto nos haga hacernos una idea de lo consolidada que está la juventud y de lo madura que es la juventud en nuestra comunidad, ¿no? El Parlamento Joven lo ha demostrado. Sí, y de lo interesada que está la juventud por diferentes temas, tanto sociales como económicos como culturales. O sea, han sido 37 temas muy variados. Entonces, la gente, aparte de estar comprometida con todo, es que tiene interés. Claro. Muestra interés hacia esos temas. ¿Hay cantera? ¿Hay futuro político en esos asientos, en esos 30 asientos del Parlamento Joven? ¿Tú qué perspectiva tienes o qué sensación tienes, Paloma? Yo quiero pensar que sí. Yo quiero pensar que sí, que de ahí pueden salir futuros parlamentarios para el Parlamento de Navarra o bueno, que puedan hacer carrera en los respectivos partidos en los que cada uno milite. Claro. Yo creo que sí, que hay muy buenas cabezas. Que el año pasado que el curso pasado tuvimos muy buenas cabezas. Sí. Miguel y Pedro, ¿qué piensan al respecto? Sin ninguna duda, o sea, hay gente, el proyecto no está destinado así a gente que está afiliada a partidos políticos, porque los partidos políticos o las juventudes de los partidos políticos ya tienen su espacio, pero sí que es verdad que a nivel individual se pueden presentar y es normal que a un proyecto con un toque político, la gente que está en política le interese y se apunte. Sí, hay cantera y a mí me gustaría verles cómo, si al día de mañana llegan al Parlamento de Navarra, que se acuerden de nosotros y no iba a decir que nos pongan un busto, pero no sé, aunque sea que nos inviten a tomar algo por todo lo que pudimos enseñar o alguna cosa así, pero sobre todo me gustaría que no perdiesen la altura política que han tenido como parlamentarios jóvenes, ¿no? Que luego cuando si llegan al arco parlamentario, ¿no? Pues que sean capaces de acercar posturas y de entender que no todo es blanco o negro, que hay una escala de grises muy importante, tan amplia como la ciudadanía que existe. Claro. Además, yo creo que no hay que olvidar que los parlamentos tampoco son el único espacio de participación política, ¿no? Probablemente la mayoría, de hecho yo creo que una minoría del Pleno estaba cómoda en partidos tradicionales, pero había mucha gente que no, pero que yo creo que va a hacer política y que va a tener futuro político, quizá no en partidos, quizá no en parlamentos, sino en otras estructuras que hay, que es donde se puede ser muy útil y donde también se puede mejorar la vida de la gente. Miguel, Pedro, hablamos a Paloma, no le vamos a dejar de lado, pero en este caso, Paloma, vamos a hablar de presente, ese presente inmediato en el que está sumergido ahora el Parlamento Joven, que va a dar paso a un futuro también bien interesante. ¿En qué fase está ahora mismo el Parlamento Joven? Pues mira, la mejor posible, porque estamos en el plazo de presentación de candidaturas. Es decir, o sea, que esto va a servir casi como altavoz también. Sí, sin ninguna duda, sí. Mira, 2 por 1, Álvaro. Pues hasta el 23 de septiembre, cualquier joven que esté por Navarra, de entre 14 y 30 años, puede apuntarse a esta pequeña aventura. Esto todo en la web parlamentojoven.com. Para ser más específicos, parlamentojoven.com/preséntate, que es donde está el formulario exacto, pero indagaremos y lo encontraremos. En la web se indaga y se encuentra. Desde ahí, es bastante sencillo presentarse, pues hay que poner nombre, apellidos, por qué te presentas, ese tipo de cosas así generales, y con eso ya estaría la candidatura hecha. Y después de cerrar ese plazo, lo que nos iríamos sería ya la parte de si hay más personas que plazas a cubrir, pues tendremos que hacer elecciones como sucedió. Y tiene pinta. Y tiene pinta, sí, yo creo que tiene pinta. Ahora mismo estamos hemos hecho a lo largo de este tiempo una fase de precandidaturas en la cual la gente que se va interesando se puede ir ya medio apuntando, ¿no? Haciendo la primera parte de la inscripción, y ahí, para no dar el número exacto, porque si no me van a chillar o me van a regañar, diremos que estamos entre 30 y 50 personas, que es un número bastante bueno, más alto que el de la anterior edición.
con esto que no se desanime nadie. Si alguien se quiere apuntar, se puede apuntar, porque luego también ya sabes que el ser humano deja las cosas para el último día. Y el ser humano navarro no te quiero ni contar. Y el ser humano, si puede ser todo, ¿no? Y si es de Pamplona, el 5 de julio hay que hacer todo. Pues en Parlamento Joven igual, ¿no? Hay muy poca gente que ha dado el paso todavía a ser candidatura, y yo quiero pensar que es porque están esperando al último día. Yo estoy de los nervios, intentaré llegar al día 22, pero bueno, que la gente se anime y que se apunte, porque es una experiencia muy buena. También bueno, pues esto, ese tipo carteles, folletos, algún vídeo de promo en que hemos utilizado pues a Paloma, a Unai y a John, que también se vinieron por aquí a un programa de radio, a Sergio, a Xavi, haciendo un pequeño vídeo, ¿no? Pues también contando la experiencia y animando, ¿no? El audiovisual siempre es muy importante, y sobre todo cuando hablamos de campañas. Hago el gesto con los dedos de las comillas, pero igual no lo tengo que hacer, porque no deja de ser también campaña. Eso de ganar unas elecciones, Paloma, es un subidón, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un subidón. Yo, además de lo que ha comentado Pedro, querría añadir, quiero dejar claro que no sé cuánta gente se ha presentado, que aquí Pedro no me lo ha dicho ni nada por el estilo, pero querría animar a las mujeres que se presenten también, porque el año pasado éramos muy poquitas y ojalá este año sean unas pocas más. Lo mencionábamos antes y se están dando buenos pasos en ese terreno, pasos hacia una balanza equilibrada en cuanto a parlamentarios y parlamentarias, que no deja de ser un espejo de la realidad, de la vida, de lo que se quiere en todos los ámbitos de esa vida. También en el Parlamento Joven de Navarra se está notando. ¿Qué campaña hiciste o cómo hiciste tú, Paloma, para ser la vencedora en esas elecciones? Tengo que ser sincera, la verdad, y fue una campaña cortita y muy sencilla para mí, la verdad, porque cuando nos presentamos todos, el día que nos fuimos a conocer, Pedro nos comentó que quien quisiese presentarse para la presidencia, que lo podía hacer. Entonces, entre las chicas no había ninguna que estuviese interesada, y a mí me rondaba en la cabeza desde el primer momento en el que presenté mi precandidatura. Entonces, pues llevé ya escrito un discurso de casa, me lo preparé bastante. El discurso sí que, bueno, pues sí que tenía un poco de preparación previa. ¿Tenía pozo? Sí, bueno, eso parece, porque a la gente desde luego le gustó. Y nada, cuando tocó presentarse, pues leí el discurso y parece que les convencí, y esa fue mi campaña. Fue una campaña muy cortita, fue un discurso tampoco muy largo, pero bueno, que parece que convenció y a la gente le gustó. Pero esa la de presidenta, Paloma. Eso. Esa la campaña de presidenta, quiero decir, que luego está la campaña previa, la de acceder al Parlamento. Bueno, esa es la de mover a todo el mundo para que te dé los avales, ¿no? Y los votos. Y los votos. Esto es como la vida real, ¿eh? El que nos esté escuchando y quiera conocer más en torno al Parlamento Joven ya se está dando cuenta de que todo suena conocido. Avales o preavales, avales, después esa candidatura, esa precandidatura para la presidencia, finalmente esas elecciones, se lo toman muy en serio, y además es que es como tiene que hacerse, porque realmente ese pozo lo va a tener cuando las cosas se hacen bien desde la base, como está sucediendo. Efectivamente, tenemos que tener unos mínimos y una serie de estructura organizativa. Al final, pues eso, recibir 30 y pico solicitudes, 1000 y pico votos, o sea, hay que hacer mucha gestión, y o la tenemos ordenada o es curiosa, o sea, es curiosa de hacer porque nos volvemos locos. Y luego, pues siempre estos momentos nos dan momentos muy divertidos, anécdotas, ¿no? Pues, claro. Mil la primera semana, ¿no? Sí, pues eso, desde que, claro, la gente hace unas campañas electorales, pues bueno, hay gente que lo primero que votan son amigos y tal. Nosotros cuando recibimos los votos no sabemos a qué persona están votando, pero claro, si hay una persona la cual está, en vez de poner la foto del DNI de la parte de atrás, que es lo que nos sirve para identificar a la persona votante, decide subir la foto de la persona a la que vota, pues ese voto no es válido, pero tenemos ahí, gente. El ganador realmente de las elecciones, que fue Iker Severiano, un chico de Olite, que además trabaja como entrenador deportivo, es gracioso porque yo creo que le votó toda la clase de Zumba. La clase de Zumba tenía de media 50 años, por lo tanto no son votos válidos. O sea, entonces, qué pena, porque tienen espíritu joven, ¿eh? Sí, la gente que va a Zumba con 50 años. Pero como aquí va por DNI, por carne no pudimos, pero sí, divertido ha sido, y bueno, la gente se las ingenia para llegar a gente, para
pedir voto, y nos parece que pedir el voto es bueno, sí, porque al final pedir el voto a la gente significa ejercer la democracia. Es ejercer la democracia, y significa que tienes que cumplir lo que le has prometido a la gente. Claro, o sea, que da un plus de compromiso, ¿no? Ya lo creo. Antes habías hablado, Pedro, de esa franja de edad de 14 a 30 años, son las edades comprendidas para ser parlamentario joven. Una curiosidad, ¿quién ha sido el parlamentario joven más joven? Hasta ahora Xavi yo creo que ha sido. Yo creo que sí. Sí, porque en la Constitución Koldo Martínez, que es así muy... expresivo. Sí, vamos a dejarlo. Gracias, Álvaro. Es que si no estaba ya cercano al despido ya de todas maneras. Que es muy expresivo. Sí que recuerdo que se hizo la foto porque él dice que es el, yo no sé si es verdad, pero imagino que sí, que es el parlamentario más mayor de la Cámara de Mayores, y Xavi era el más pequeño de la Cámara de Pequeños. Xavi era el pequeño, Paloma era la mayor. Teníamos una diversidad entre 16 y 30 años. Ajá. Y ahora la tenemos entre 14 y 30. Tenemos una personalidad de 14 años. Al final siempre hemos perseguido eso, una diversidad, tanto que haya gente de Pamplona, del norte, del sur, del este, del oeste, que haya de todas las edades, que haya de todos los sexos, que haya de todas las ideologías. Y creo que la vamos a tener. Sería como para escuchar a esa persona de 14 años que quiere ser parlamentario joven, y probablemente sacaríamos conclusiones muy interesantes, y sobre todo nos quitaríamos a lo mejor ese cliché, ese viejo cliché que, insisto, persisto en mi mensaje, tenemos que desterrar absolutamente. La juventud está más que implicada en el día a día, en la cotidianidad de nuestra comunidad. Pues claro, conocido el pasado, visto el presente, solo hace falta encarar el futuro. Que vaya muy bien, Muchas gracias a vosotros. Y lo mismo les vamos a decir a Pedro Velasco, que es técnico del Parlamento Joven, que le ha dado algún disgusto, pero muchas más satisfacciones a lo largo de esta primera experiencia, y a Miguel Garrido, que es el presidente del Consejo de la Juventud de Navarra, institución impulsora de este mecanismo tan necesario como es que los jóvenes se encuentren, que debatan y que planteen temas que puedan llegar después a la Cámara Senior. Lo vuelvo a decir porque me ha gustado el término. Gracias a los dos por venir. Suerte en el futuro. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias. Qué ricasco.